La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. Muy bien, buenos días. Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta nueva emisión de La Chambrana. Hoy es martes 23 de febrero y sigo reiterando este compromiso por la vida desde los actos concretos de amor. Me cuido y te cuido, no importa que no te conozca. Esa es la consigna que desde La Chambrana queremos seguirles compartiendo a todos ustedes. Bueno, como les había anunciado, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ya tengo el primero en sala. Se trata de Carlos Ramos Maldonado. Él es comunicador social, es periodista, es candidato a doctor de Ciencias Humanas y es docente investigador de la Universidad Autónoma del Caribe. Yo sigo diciendo que es mi decano favorito y qué rico que esté con nosotros hoy en La Chambrana. Carlos, te doy la bienvenida, es una delicia. Quiero decirle a la audiencia que a partir de hoy vamos a tener oficialmente la caricatura de Mayra acompañándonos en cada emisión con un mensaje diferente. Y hoy hemos elegido este que están viendo ahí en el banner sin fin porque creo que es muy acorde con el tema que vamos a tratar con nuestros invitados. Carlos, bienvenido a La Chambrana. Qué bueno que esté con nosotros. Buen día y muchas gracias, Judith. Un saludo muy efusivo, un abrazo y un beso con todo el calor que se merece en la cercanía. Un saludo a toda la audiencia a esta hora de la mañana en todo el país, porque considero que tienes bastante audiencia, no solamente en la zona donde estás asentado hoy día, que es el Pacífico, sino también en el eje cafetero y en toda la región andina, pues y acá en el Caribe también, pues a esta hora hay mucha gente también pues visitando esta página, igual en algunas partes fuera de Colombia. Dispuesto a hablar sobre una temática muy interesante que tú has propuesto y pues en disposición también de hacer todo un análisis de lo que pasa con el periodismo, no solamente por la crisis presentada por la pandemia, sino también la crisis general ante el abandono del Estado en el ejercicio de esta profesión, pero también ante la necesidad de formar periodistas que más allá de lo que perjudica las redes sociales hoy día y de la falta de aporte por parte de las tortas publicitarias monopólicas, de todas maneras, pues hacen su trabajo con todos los riesgos del caso. Entonces, pues estamos aquí en disposición tuya a partir de ahora. Carlos, precisamente ha sido una preocupación muy grande de esta humilde servidora la realidad que se ha venido viviendo y que yo siento que se ha ido como rezagando, que no se le ha dado el protagonismo que requiere, que no se le ha prestado la importancia que requiere a un ejercicio que es tan fundamental en el desarrollo de las sociedades, de las comunidades, de los entornos, desde el ejercicio comunitario, o sea, todo el ejercicio que realizan todos los medios de comunicación y todos los periodistas que de manera independiente hemos venido haciendo una tarea durante varios años. Mira, a pesar de que el periodismo es una de las profesiones más antiguas del mundo y más liberales, porque ahí es donde está el conflicto tal vez, que es un ejercicio de libre pensadores, ¿verdad? Que procuran informar a los otros lo que acontece en los diferentes entornos, más allá incluso de su propio entorno. De todas maneras, esa actividad de informar genera algunas contradicciones. Por un lado, pues la participación y la construcción de información muy individual del sujeto activo, en el caso del periodista, y también de la interpretación que le da el receptor a esa misma información. Entonces hay que mirar, hay que hilar muy corto entre lo que se dice y lo que se recibe, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo. Aquí se trabaja en muchas individualidades y entonces el que lo emite tiene unas intenciones y el que lo recibe pues también tiene otras intenciones y ahí categorizan la importancia de esa información si es conveniente o no, y eso es lo que ha generado la crisis del periodismo durante toda su historia, no ahora. Primero, cuando era eminentemente oral, pues los griales, los poetas, digamos, las personas que iban de un lado a otro, los heraldos, pues daban la información de acuerdo a los intereses de la fuente. Y muchas veces pues también construían información de manera procurando ser verídico en esa información.
y habían personas que no les interesaba escuchar esa información y les convenía que los otros recibieran la misma información porque podían contradecir, perdón, la intención que tenían ellos sobre el control de su territorio. Así que ha habido crisis toda la vida, mucho más cuando ya apareció la imprenta, donde se volvió más masivo el manejo de la información, y después con los medios electrónicos, los medios, digamos, a distancia, como es la radio, posteriormente la televisión, y hoy día es aún más profunda las contradicciones dadas por las redes de información. Y aquí lo que se necesita es que el Estado intervenga permanentemente con una reglamentación muy precisa sobre cómo es el manejo de la información, sin decir que está interviniendo en censura, sino de todas maneras cómo protege esa información, convirtiendo el hecho informativo como un bien público, de tal manera que lo que se diga esté bien manejado dentro de los procesos de idoneidad y de ética, y lo que se reciba haya realmente una formación por parte de la audiencia para que esa información no sea de manera lineal en la recepción, sino que también hay una capacidad de interpretación de esa información y la persona pueda actuar de acuerdo a su propio criterio, porque lo que se da hoy es una manipulación de la información con la intención de controlar el comportamiento social, alinearlo y que siga las intenciones de quienes tienen el control monopólico de los medios masivos de comunicación, que para este país pues es lo mismo de quienes tienen el control también de la economía nacional. Entonces, aquí hay un debate muy interesante que obliga a revisar cuáles son las normas que rigen el periodismo en Colombia y cuáles son las propuestas que habría que dar para que se regule de mejor manera el periodismo y la información se tramite con mayor veracidad, confrontando esa información con todas las intenciones éticas, y que el comunicador tenga todas las capacidades idóneas para poder trabajar en un medio masivo de comunicación. Carlos, y precisamente usted me da pie para una de las situaciones que a mí más me enerva, como que digo yo, me pica la lengua, y es que usted fue congresista. Y como congresista durante ese ejercicio legislativo fue autor de la ley 1016 del 2016, que justamente propone la profesionalización del ejercicio periodístico en Colombia. Usted también es integrante del Colegio Nacional de Periodistas, al cual también pertenezco, y considero uno de los gremios más organizados en este país con respecto al ejercicio periodístico. Entonces, el análisis muy abierto, a mi modo de ver y de muchas personas con las que he compartido, es que pareciera que esa labor o ese compromiso que tienen los gobiernos hacia esta actividad, hacia el periodismo, puede ser que sí se esté manejando, pero desde otra óptica, porque se volvió como en el negocio de los grandes grupos económicos, y no es un secreto. Hay dos grandes grupos económicos en este país, quizás hay otros cuantos que han ido surgiendo, generando su espacio de poder, pero hay ahí un dominio. Entonces, eso nos lleva a pensar si tenemos o no, y yo toda la vida lo cuestionaré, libertad de expresión en este país, cuando vemos que decir las cosas de frente se convierte en un lío. Entonces, ¿cómo afianzar esa posición y cómo mirarlo? ¿O tenemos nosotros los periodistas que decir, bueno, tenemos que meternos al Congreso y a las corporaciones públicas para poder hacer el ejercicio, porque no hay la visión? A ver, yo pienso que este tema va a dar para la mañana de hoy, para la tarde de hoy, para una semana completa, si tenemos la disposición de hablar. Para varias emisiones de La Chambrana, porque Carlos. La verdad es que hay bastante tela que cortar al respecto. Cuando en el año 99, 2000, la Corte Constitucional derogó la ley que regía el periodismo en Colombia, porque fundamentalmente el hecho fue que ya no tenía soporte de la Constitución vieja, sino que había que amarrarla, digamos, normalizarla o normatizarla en línea con la Constitución nueva. Entonces hubo que presentar un nuevo proyecto. Pero este proyecto tuvo muchos inconvenientes, no solamente por parte de los congresistas, que hay que decirlo con toda franqueza, muchos de ellos vienen financiados por los monopolios
económicos del país, que no le conviene que se regule el ejercicio del periodismo en Colombia. Esto no tiene que ver con el tema, digamos, en principio, el tema de la censura, sino más que todo con el tema del manejo económico de los medios de comunicación que en Colombia son más monopólicos, los que tienen el control, no solamente el control de la información, que lo miran como un bien comercial, sino también el monopolio de las tortas publicitarias, tanto del Estado como de ellos mismos. No podíamos decir nombre porque estaríamos incluso dando alguna publicidad respecto a esas empresas, pero que todas las conocemos. Tú decías muy bien, dos grandes monopolios económicos, pues yo diría que hay tres más emergentes que tienen los controles regionales y que de igual manera también pretenden de que no haya una norma que establezca realmente cómo se regula la actividad. Y cuando presentamos la propuesta no fue la que salió. Esto fue un trabajo arduo en el Congreso que comenzó en el 2000 y que terminó fue en el 2006, cuando la Corte Constitucional dijo, sí, hay que profesionalizar la actividad del periodismo en Colombia. La Corte Constitucional no fue el presidente ni los dos presidentes de la República que pasaron en esos tiempos, mucho menos con las condiciones que nosotros conocemos de esa presidencia, sino que fue la Corte quien dijo, sí, tiene rigor constitucional y entonces pues allí puede firmarse como ley, y fue el Congreso de la República, el Senado de la República quien la sancionó como ley. Esta ley tuvo se cortó mucho, se cercenó bastante. Por ejemplo, las figuras más importantes de allí no se tuvieron en cuenta, que fueron la de la acreditación profesional. Ahí no se está diciendo que sea el gobierno nacional quien acredite, pero de todas maneras pueden haber colegiaturas que acrediten, como sucede con otras profesiones, y que de todas maneras pone condiciones, principalmente en el tema de la idoneidad. Y la idoneidad no tiene que ver con la formación universitaria, la idoneidad es la capacitación y la disposición, la voluntad y también la vocación para poder ejercer esta profesión con unas condiciones éticas. Por eso los gremios tienen que tener un código de ética. Entonces, ahí está el tema de la idoneidad que el Congreso de la República quitó del articulado. Igual, el acceso a la fuente de información también fue borrado del proyecto de ley, igual que el tema de la cláusula de conciencia, que es un rigor ético que respeta la libertad de pensamiento de los periodistas y no que sea de acuerdo a la línea editorial del medio, como hemos visto en los últimos tiempos con los grandes medios nacionales, que no les gustan los editoriales y entonces lo que hacen es que ponen a renunciar a sus periodistas, porque la línea editorial del medio va en contradicción con lo que los periodistas están diciendo y entonces allí no hay ningún rigor ético por parte de la cláusula de conciencia que debe establecer la norma. En fin, hay una cantidad de elementos que fueron cercenados de la ley, y uno de los más importantes, por ejemplo, es reconocer el periodismo como una profesión de alto riesgo. Eso es importantísimo. Yo creo que si alguna reforma hay que hacer en el ejercicio de la profesión es considerar al Congreso de la República que revise este tema de la actividad periodística como profesión de alto riesgo en un país que está en completa crisis, especialmente por la inseguridad en el acceso a la fuente, por la inseguridad en la información que se suministra ante muchas agrupaciones oscuras, muchas organizaciones oscuras que no les gustan informaciones que se sacan a la luz y que afectan sus actividades delincuenciales. Incluso el tema de la corrupción en el país, que los medios de comunicación son quienes lo sacan a la luz pública, y muchos de los comprometidos en estos procesos de corrupción pues se convierten en enemigos de los periodistas que están trabajando sobre el tema. Entonces, este tema de profesión de alto riesgo debe considerarse, y más ahora. Incluso hay una propuesta en camino que sale con respecto a los tiempos de la pandemia, en que los periodistas que están ejerciendo su actividad, que tienen que hacerla presencialmente en las fuentes de información, que tienen que ver con esa primera línea de atención en salud, porque tienen que cubrir esa fuente, a esos periodistas se le deben considerar también precisamente en esa primera fase de vacunación, a esos periodistas acreditados en los hospitales o en las fuentes públicas que tienen que salir a buscar la información corriendo todos los riesgos del caso, ojalá también sean vacunados en esta primera fase. Si consideráramos la profesión de periodista como actividad de alto riesgo, pues indiscutiblemente no habría necesidad de hacer todos esos debates y esas discusiones para que se atiendan este ejercicio, sino que ahí mismo la norma ya está estableciendo unos lineamientos
para que pueda tenerse en cuenta de manera diferencial este ejercicio de esta profesión que es, digamos, no en el término partidista, sino en el término del trabajo de libre pensador, pues, digamos, libertario o liberal, y que crea muchas contradicciones cuando se informa con toda la verdad y se busca condiciones de transformación y cambio a través de esa información que el Estado debería considerar como un bien público. Carlos, precisamente desde que inició esta pandemia, o sea, la vida nos cambia a todos. Gústenos o no, aceptémoslo o no, cambió totalmente, cambió radicalmente. Y se ha visto grandemente afectado el periodismo independiente. Aquellos periodistas que han tenido su espacio, su medio de comunicación, que además de ejercer la actividad periodística, son emprendedores, porque es que toca, consiga la noticia, genere los contenidos, pero también produzca la plata para que pague el espacio que tiene alquilado, para que pague la impresión, para que pague la realización de su espacio, de su medio, cualquiera que sea, pero que le quede plata para sostenerse, para la comida suya, la de su familia. Esa parte se ha visto absolutamente afectada y muchos están de brazos cruzados y no hay una alternativa, no hay una solución, no hay una propuesta de parte de los gobiernos para mitigar la situación. De pronto en un comienzo, que además yo he sido un poco crítica del tema, es que cuando inició la pandemia, que no había necesidad de estar tan llenos de pánico confinados, el confinamiento tenía que darse después, pues entonces vino todo eso y vinieron las medidas de apoyo y entonces que el bono para el mercado de los periodistas, que el bono para ayudarle a los artistas, pero eso fue un pañito de agua tibia, sí, muy bien intencionado, pero no soluciona. Mire, si alguna actividad profesional o una actividad económica salió enormemente perjudicada con todo este proceso de confinamiento, fruto de la pandemia, que había que hacerlo, no hay que negar que una de las formas de controlar, ¿verdad?, la aceleración del contagio era precisamente el confinamiento. Entonces, fruto de todo eso, uno de los sectores más afectados fue el periodismo. Eso es indiscutible. El periodismo tuvo que repensarse. Primero se entró en crisis porque hubo muchos despidos laborales, las fuentes de información cerraron, entonces se cubría únicamente el tema de la salud, las demás fuentes no fueron cubiertas, además no habían actividades, por ejemplo el tema de la cultura, esa sección allí quedó como que al garete, lo mismo con otras actividades del ejercicio del periodismo que tiene que ver con, por ejemplo, con el deporte, también quedó prácticamente paralizado. Sí. En fin, hubo bastantes limitaciones en la búsqueda de información y eso hizo que se dieran los despidos, así sean temporales o definitivos, pero hubo despidos de periodistas por un lado. Por el otro lado, estoy hablando de los periodistas vinculados a los medios, ¿verdad? A los medios tradicionales. Por el otro lado también se cerraron las fuentes de información y entonces había que acudir de todas maneras para buscar la información a través del sistema de internet, las instituciones públicas abrieron sus páginas para que los periodistas accedieran a la información que se suministraban por allí y el periodista, cuestión que hay que debatir bastante, también comenzó a acudir a la información que se transmitía por las redes sociales. Esto es un alto riesgo, entonces hubo que repensar la ruta de la búsqueda de información. ¿Cómo se buscaba la información? Yo tengo unas tradicionales donde voy cubriendo, esas fuentes no existen, entonces tengo que acudir a internet a ver si esa misma fuente me están suministrando información. Yo tengo que verificar esa información, entonces tengo que buscar a los protagonistas de la información y de los contrarios de la información para poder confrontar y poder sacar yo la información que se acerque mucho a la verdad. Un gran trabajo que antes pues se hacía normalmente en los tiempos laborales. En esta oportunidad el periodista tuvo que trabajar 24 horas en la búsqueda de la información, pero además, si no se encontraba esa información, había que buscarla en la red y ustedes saben lo difícil que es primero creer y después confrontar información de redes, porque la red ha graduado, digo yo, a muchos periodistas. La red es la universidad más grande del mundo en formación de periodistas, digamos, de manera ni siquiera empírica, simplemente que cualquiera que emitía
una información o retransmitía una información a través de las redes, ya se consideraba entonces periodista y no verificaba si eso es cierto o no es cierto. Y allí sucedieron muchos asuntos que nosotros conocemos ya dentro del proceso de la noticia falsa o de la posverdad, y terminan realmente confirmando la teoría de Goebbels, del jefe de información de Hitler, que decía que una información dada 1000 veces pues se convierte en verdad, y entonces el periodista termina creyendo eso como verdad y también lo retransmite. Entonces esto generó una contradicción muy, digamos, una especie de incertidumbre y de caos muy profunda en el ejercicio de la profesión, donde había que mirar de qué manera el periodista se reinventaba él mismo, se formaba dentro de los criterios de idoneidad en el manejo de la fuente de información que se accedían a través de Internet, y comenzar a buscar esas rutas que le permitiera tener la información y tener la información veraz para transmitirla a través de sus propios medios, porque también hubo un crecimiento de los cibermedios. Hay que tener una claridad. Una cosa son las redes sociales que nosotros conocemos, como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, como Twitter, y otra cosa son los cibermedios, o sea, ni siquiera los blogs, las páginas que los periodistas tienen con un equipo de periodistas y que transmiten la información como si estuvieran en la emisora, la radio, o como si estuvieran en la prensa. De todas maneras tienen sus propios cibermedios y están transmitiendo información, pero están verificando esa información, y eso hay que digamos, reconocerlos. Y esos medios, esos cibermedios, están inscritos en las cámaras de comercio, tienen todas sus normas de funcionamiento, y que deberían también tener acceso a las tortas publicitarias, pero ahí fue donde no se dio el asunto. Porque las empresas del Estado, territoriales o nacionales, siguen entregándole la torta publicitaria a los grandes medios monopólicos, tanto Sigue nacionales siendo un negocio regionales, monopolizado. como regionales. Entonces el periodista que antes acudía a la fuente, para el caso de los territorios, a las gobernaciones y a las alcaldías, a buscar información, y cuando hacían el listado de periodistas para entregarles las pautas publicitarias, entonces esas pautas tampoco se dieron, porque uno de los primeros recortes que se dio en las públicas por el tema de la pandemia para poder pasar recursos y resolver el tema de la pandemia fue precisamente la publicidad. Así que también hubo recorte allí. Entonces los periodistas quedaron no solamente desempleados por un lado, sino también sin acceso a esas pautas publicitarias, y ahí fue donde vino prácticamente el camino hacia la miseria de muchos periodistas, que tampoco recibieron ningún aporte del Estado, porque el periodista no es una profesión que se categoriza o se cataloga informal, ¿verdad? Y que tampoco está dentro de un proceso de mendicidad, y entonces no se acudía, el Estado no lo reconoció como para darle esos aportes iniciales que se estaban dando a las personas que quedaron desempleadas. Entonces, esa crisis que creo que no se ha superado, no nos digamos mentiras. Los que tienen cibermedios están allí luchando para que se le haga un reconocimiento a su medio, buscando mayor audiencia, para ver de qué manera, después que se acabe la pandemia, toque puerta y que le reconozcan ese medio como un medio masivo de información, y pues ya no acude a la emisora. Hay muchas emisoras independientes que van a estar también en crisis porque viven de los arriendos de los espacios. En fin, esto hay que replantearlo y esto hay que mirarlo, no solamente de los gremios de las comunicaciones, que en Colombia hay 5 grandes gremios de las comunicaciones que tenemos urgentemente que reunirnos para mirar de qué manera en conjunto revisamos esta situación, y en conjunto también solicitamos no solamente al Estado nacional en el caso del gobierno, sino también al Congreso de la República algunas reformas a las normas que permitan recuperar la imagen, la dignidad y los procesos de información, que regresemos por lo menos al estado anterior para poder seguir viviendo y seguir trabajando en esta actividad de verdaderamente digna, como decía García Márquez, la mejor profesión del mundo. Ha tocado revolverle algunas cositas, ¿no? Para poderse sostener ante esta situación. Carlos, la unidad de gremios a nivel nacional es muy difícil desde su análisis. La verdad es que no, pero necesitamos apoyo de la norma. La verdad es que no. En Colombia hay 5 grandes gremios nacionales, 5 grandes gremios que serían los que abanderaran este proceso de integración gremial
para poder montar la Colegiatura Nacional de Periodistas. Ojo, no el Colegio Nacional de Periodistas al cual tú y yo pertenecemos, ¿verdad? Y hemos sido directivos nacionales. No, el Colegio Nacional de Periodistas es el gremio más antiguo de Colombia, vigente, con mayor número de afiliados, que tiene un reconocimiento nacional y que es uno de los dos gremios que están inscritos en el Ministerio del Trabajo, que pueden acreditar realmente con reconocimiento del Ministerio del Trabajo. Esto es, y eso de acuerdo a la ley 1016 del 2006. Para que se acrediten periodistas a través de los gremios, pues tienen que estar registrados allá. Y nada más son dos, que somos sindicatos realmente. El Colegio Nacional de Periodistas es un sindicato y el Círculo de Periodistas de Bogotá también es un sindicato. Entonces ahí están estos dos grandes gremios que pueden acreditar periodistas con registro del Ministerio del Trabajo. Pero también hay otros gremios. Está, pues, FECOLPER es un gremio muy interesante que se montó hace que unos 20 años, 17 años, con un gran criterio académico y que agrupa muchas de las organizaciones regionales con todo el respeto y con toda la idoneidad del caso. Y pues que viene haciendo un buen trabajo, sobre todo en esta revisión de los riesgos que corre el periodista en el ejercicio de su función. Está la COR, que digamos que es el gremio más organizado que existe en Colombia con respecto a la atención de sus afiliados, que los integra muy bien en el tema de la integración social. Me imagino que hoy día están un poco en crisis porque no es como antes, pero de todas maneras es un gremio muy querido y muy reconocido a nivel nacional, que se refiere a los periodistas que cubren el deporte. El otro es el Círculo de Periodistas de Bogotá, que tiene un interesante trabajo en la capital de la República, tan antiguo como el Colegio Nacional de Periodistas, vienen casi de la misma época del régimen de Gustavo Rojas Pinilla, que a pesar de que sean un gobierno dictatorial, sin embargo permitió la agremiación de los periodistas de Colombia en esas dos entidades, Colegio Nacional de Periodistas por un lado a nivel nacional y Círculo de Periodistas de Bogotá a nivel específico de la capital. Y también está la Asociación de Medios Comunitarios del país, que creo que se llama, hoy día cambió de nombre, creo que se llama FEDEPAS, la red de radio comunitaria y de medios comunitarios de Colombia, que viene haciendo una labor muy encomiable en las diferentes regiones del país y que viene en un tránsito muy cercano a lograr de que se reconozca el trabajo de la radio comunitaria y se le quite esa bendita deuda, ese peso que tienen de tener que pagar al gobierno nacional y a Simpro y a Saico impuestos como si fueran unos medios comerciales, igual que los demás medios. Eso creo que lo están logrando y ojalá lo logren para que puedan funcionar en sus diferentes regiones. Fíjense que con la pandemia no los tuvieron en cuenta cuando el medio más eficaz para reemplazar la escuela eran los medios comunitarios. Ahí estaba la radio a disposición y creo que algunas 2 o 3 poblaciones en el Caribe colombiano utilizaron la radio para reemplazar el aula de clase. Los demás ni bola le prestaron porque el gobierno nacional no motivó a que eso era un medio eficaz. Yo tengo ahí un están concepto... los gremios, para terminar, perdón, Judy, esta partecita, ahí están los gremios en disposición, en la cual ha habido unos intentos de reunión a nivel nacional antes de la pandemia para poder revisar la situación del periodismo en Colombia y ojalá después que pase esta crisis de la pandemia del COVID, pues nosotros podamos insistir en esa reunión para ver cómo hacemos unas propuestas nacionales que permitan la reivindicación del ejercicio del periodismo en el país. Es que cuando abordas el tema de los medios comunitarios, yo también tengo allí el pensamiento de que no se ha valorado al medio comunitario como lo que realmente es. Pareciera que los mismos encargados en el orden gubernamental no conocieran o no supieran cuál es la esencia y cuál fue la razón por la que fueron creados los medios de comunicación comunitarios. Entonces, venga, yo lo utilizo para lo que lo necesito yo, para mi beneficio personal, pero no cuando se trata de un beneficio colectivo, como en el caso que acaba precisamente de abordar Carlos, que me parece muy pertinente porque qué barbaridad, o sea, muchos de nosotros nos imaginamos nuevamente las clases a través de radio y nos parecía que era la mejor alternativa en este proceso, pero no se dio. Bueno,
Eso también tiene que ver a mi modo de ver, y me dejo corregir, mi querido decano favorito, tiene que ver mucho la visión y los intereses de los grupos económicos. No podemos llamarnos a mentiras. Esta vaina tiene algunos ingredientes que no podemos seguir ocultando porque, mire, estamos contra la pared y no podemos seguirnos negando a unas verdades que son verdades. A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, el gremio periodístico pues ha enfrentado, como usted lo decía hace un ratito, crisis muy duras, pero la pandemia vino y sacó a flote esas crisis. Claro, se suma toda esta situación, pero hasta ahora no hay, Carlos, una propuesta que surja y genere esperanza en el gremio, que pueda decir, mire, por ejemplo, en el Valle del Cauca, ya llegó nuestro otro invitado, Carlos. En el Valle del Cauca, varios colegas, ¿sí? Se han contagiado de COVID y han partido haciendo su labor y su ejercicio periodístico. Y no hay una propuesta que diga, vamos ¿cómo se llama?, a compensar, a generar alternativas que permitan esa seguridad. Mire, tres cositas al respecto para ir pasando esta fase, porque tú dices que ya llegó el colega, ya llegó nuestro otro invitado, que va a compartir, y yo me he cogido todo el tiempo. Entonces, tres cositas para sintetizar esta primera fase con respecto al ejercicio del periodismo y las crisis presentadas fundamentalmente con el tema de la pandemia. Primero, procurar generar una colegiatura nacional de todos los gremios periodísticos y de comunicación que existen en el país. Yo digo, hay 5 bases, pero pueden haber más. De todas maneras, una especie de encuentro nacional y una confederación de estos gremios para ir juntos en la lucha de reivindicaciones del ejercicio del periodismo. Segundo, procurar unas grandes reformas legales para poder procurar mejorar las condiciones de los periodistas en el país, soportado no solamente porque el debate únicamente se da con el artículo 20 de la Constitución, que ya está superado. Nosotros somos una profesión. La gente no puede seguir insistiendo en que el periodismo es un oficio. No, somos una profesión de acuerdo a la ley, pero también hay que acudir al acuerdo 73, que es el que establece que el Estado protegerá el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Pero esa es la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional debe reglamentarse a través de las leyes. Entonces, procurar la reforma de ese artículo para que el periodismo sea categorizado como profesión de alto riesgo. Allí es donde tenemos que apuntar nosotros. Primero, la Colegiatura Nacional para la acreditación del periodista, que busque también idoneidad y condiciones éticas para ese ejercicio y no vayamos en las vaguedades que se están dando hoy día. Segundo, la categorización de profesión de alto riesgo. Y tercero, como dije ahorita, la propuesta que se hizo desde Barranquilla, que es la de insertar en esa primera fase de los beneficiarios de las vacunas contra el COVID, insertar a los periodistas por lo menos los que cubren las fuentes de salud en primera línea de contagio, esos colegas que están allí sufriendo los riesgos, y no vayamos a tener que seguir contando periodistas fallecidos por el COVID porque están cubriendo esas fuentes, pues que sean vacunados también en esa primera línea. Insistir en esto. Ojalá los colegas que nos estén viendo en estos momentos a nivel nacional del Colegio Nacional de Periodistas o de los demás gremios y los miembros del Congreso o los gobernantes, pues se pongan la mano en el pecho, en el corazón, sin imitar ninguna semiótica política, de todas maneras, sin colocarse la mano en el corazón, de todas maneras sentirlo en el corazón y mirar que sí tenemos unas oportunidades de lucha, pero esas oportunidades de lucha requieren movilización e integración del gremio para poder conseguir las cosas, porque en este país desgraciadamente nada es de oficio, todo es rogado, y nos va a tocar también seguir rogando, y cuando se logran los beneficios por el ruego es porque se ha movilizado la gran masa. En este caso, los periodistas del país tenemos que movilizarnos para conseguir esa reivindicación. Así es, yo creo que tienen que seguirse fortaleciendo estas alternativas. Carlos, lo voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que además creo que usted también le conoce, y este es un hombre que entra, es guapachoso, es periodista, está con nosotros
Eder Nicolás Araujo. Él es un periodista vallenato, además compone música vallenata. Ya les voy a compartir algo de lo que él ha compuesto, porque es apenas como una muestra de lo que hace. Pero Nicolás está vinculado con RTBC y hace parte del equipo o del área de comunicaciones de RTBC y está aquí con nosotros porque otra mirada, Carlos, justamente sobre esta realidad que vive el periodismo. Colacho, bienvenido, le presento a Carlos Ramos. Bueno, tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Hola, Judith. Ahora sí. Hola, buenos días. Colacho, buenos días, bienvenido a La Chambrana. Buenos días, Eder, Nicolás, entonces Colacho Araujo, vallenato. Claro, ¿cierto? Carlos, nos presentó Jorge Utria, ¿no? Hace dos años. Claro. Y tienes un perfil parecido al del Rollete y de Cesarín. Aquí en Barranquilla, dos locutores y dos periodistas muy reconocidos. Ya el Rollete, Roger Araujo, ¿te acuerdas del locutor? Claro, de Roger. De béisbol y de ciclismo y también de fútbol antes del Negro Perea. Falleció hace poco. Sí, y ahí hombre. está César, el hermano. Hombre. Ajá. Pero un saludo y un abrazo, Eder. Hombre, Carlos, mucho gusto. Hace mucho rato no te veía. Igual tengo rato que no veo a Judith presencialmente. ¿Cómo hace falta esto de la presencialidad? Porque los periodistas somos esa gente que le gusta el roce, ¿no? Que le gusta mirarle los ojos al otro, porque también eso de los ojos confirman si lo que estás diciendo es de verdad muy serio, si es cierto. Entonces como que siempre estamos acostumbrados a eso. Yo creo que eso también es de las cosas que uno extraña aquí confinado, encerrado, y a uno le hace falta también como que una cerveza, un tinto, un almuerzo en torno de su trabajo, ¿no? En torno de que uno está siempre planeando cosas, haciendo y deshaciendo cosas. Entonces está el otro al frente que le dice, no lo trates de esta manera, mejor así. Y uno recompone cosas ahí con los amigos, le da una tranquilidad y una seguridad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo extraño mucho eso, porque la verdad es que he recompuesto muchas cosas en torno de una tertulia y también he hecho que los demás la recompongan. Bueno, quiero contarle a la audiencia en este momentito, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, es que la idea de invitar a Carlos Ramos Maldonado y a Eder Nicolás Araujo es tener dos visiones que compartir. Carlos, por su parte, es un hombre de academia y Colacho, yo le voy a decir Colacho porque es como el cariño me nace. Y Colacho es un hombre de medios también, de la parte de la ejecución de los medios también. Pero aparte de eso, es un hombre que tiene mucho nexo con la parte artística y con la gestión también. Entonces, son dos ópticas muy interesantes sobre lo que es Colacho, la crisis que hoy día no es que sea nueva en el periodismo, es que la pandemia la ha visibilizado mucho más y nos ha inquietado en el sentido de que no tenemos alternativas y hay muchos temas que deben ser analizados incluso desde el gobierno nacional sobre la gran verdad que viven los periodistas, aquellos que no tienen comida, aquellos que esta situación los cruzó de brazos y no tienen alternativa y se están yendo unos y otros están simplemente entrando en crisis emocionales muy graves, en depresiones porque no hay alternativa, porque no hay oportunidades y porque no gozan de un contrato que les permita y les garantice su sostenimiento y el de su familia. Y sumado a eso, la otra crisis que viene enfrentando el periodismo hace mucho rato, de no poder decir, en estos días circuló a propósito de la partida del papá de Mafalda, entonces circuló aquello de que tengo un gran pecado y es el de decir lo que pienso, pues no será textual lo que estoy diciendo, pero es eso. Entonces, Colacho, usted es una persona que tiene en este momento hace parte de un equipo de trabajo muy interesante que es el de RTBC. Entonces tiene también una mirada que compartirnos y que sumarla a eso que estamos haciendo. Judith,
tenaz. No, no, no. Yo realmente en este tiempo no sé qué decir. Es que uno padece, hay días que uno padece de una crisis y hay otros días que uno tiene unas meditaciones profundas y hay otros días en que uno está en shock, está bloqueado. A mí me pasa mucho. Afortunadamente yo tengo una guitarra y tengo alma de compositor y muchas cosas me las digo yo mismo. Yo con esto, Judith, realmente no sé. No sé, tengo que ser franco para decirte que a veces no sé ni qué decirle a los amigos que me llaman, a decirme que van a renunciar, que renunciaron, que la empresa les canceló, que la empresa les dijo que si querían seguir sosteniendo los espacios, tenían que salir a buscar sus propios recursos, tenían que patrocinarse ellos mismos. Y entonces, Judí, la verdad que uno es distinto porque uno está con el Estado y uno siente que eso no le puede ocurrir a los demás, pero les está sucediendo, Judith, les está pasando. Hay gente que llora conversando con uno. Hay gente que uno dice, no, no, y ahí yo le digo a mi esposa, no, no sé ni qué decirles. Y ahora te estoy diciendo lo mismo, es que yo realmente también hay días en que he estado en unas situaciones eh, bloqueado, y porque es que esto del COVID ha sucedido en cantidad de ciudades, en cantidad de medios, y como los amigos de uno son periodistas, porque estudiaron con uno en la universidad, porque los conoció uno en los medios, los encuentra uno por ahí en las tertulias. Judith, todos andan en los mismos problemas y yo te soy sincero. Yo no sé ya qué decirle. Yo no tengo los argumentos para eso. Yo creo que Carlos es más diestro en estos asuntos, más como académico, más como hombre de meditaciones y reflexiones. Y a mí más bien me gustaría escuchar cuál es la opinión de él. Bueno, Colacho, ya lo conversamos bastante con Judith. De todas maneras, pues estás en lo cierto. Tú dices que en estos días tan lúgubres para comenzar con el poeta, ¿no? Como Silvio, como Sí, tan Silva, sí. sórdidos y tan sórdidos. ¿Ah? Porfirio Barba Jacob. Porfirio, Sí, sí. claro. Entonces, pues, la crisis la hemos vivido en carne propia. Yo no creo que no exista un colombiano exento de la crisis, ¿verdad? Porque no solamente que hayan fallecido amigos, yo en el caso muy particular, pues he tenido que sufrir la ausencia de mucha gente conocida por varias circunstancias. Uno, porque conozco mucha gente en Barranquilla por mis actividades periodísticas y políticas, pero además por la cantidad de gente vecina que también han sufrido las consecuencias de la pandemia en el barrio donde crecí, en el barrio Rebolo de Barranquilla, que es uno de los barrios más populares, pero también más vulnerables en la ciudad. Fue el primer foco de contagio en Barranquilla. Ahí fallecieron compadres, vecinos y mucho contagio de amigos. Entonces uno se da cuenta de que esto es serio. Esto es bastante serio, hace que uno se confine y se aísle de los amigos. Entonces ese distanciamiento también afecta emocionalmente porque uno está acostumbrado a salir los domingos, ir a recorrer las calles, las esquinas. Y tú que eres costeño, pues saben que uno, y judío ahora que está en el occidente, sabe que uno en esta costumbre nuestra no nos encerramos, sino que queremos estar en la calle más que en la casa. En la casa hacemos las actividades de familia muy normales, ¿verdad? Con la esposa, los hijos, con todo. Vive su vida normal, pero cuando ya vienen esos momentos de libertad, del no compromiso laboral, pues uno quiere salir de todas maneras, encontrarse con los vecinos y los amigos, especialmente en las esquinas. Aquí en las zonas nuestras no existen clubes sociales, el club social es la esquina. Entonces, pues allí uno se encuentra y eso se perdió, no sé cuándo recuperaremos esas instancias, y entonces eso afecta enormemente, fuera de toda la crisis económica que genera, como tú dijiste, y que ya había comentado bastante con Judía, especialmente a nuestros colegas que no tenían la posibilidad del acceso a un ingreso permanente, como tú y yo privilegiadamente lo podemos
tener, pero hay muchos colegas que quedaron desempleados por un lado y por el otro, pues tampoco tuvieron acceso a las tortas publicitarias que fueron limitadas, porque decía yo ahorita, el primer renglón de la economía que se afecta cuando hay crisis es el renglón de la publicidad y de la propaganda. Entonces ahí desaparece, acá desapareció para trasladarlo a atender el tema de la salud y entonces ya no había publicidad que otorgarle a los periodistas independientes. Decíamos los independientes porque logrando un monopolio mantienen su torta con el Estado y con sus empresas particulares y ellos no tienen ni sufren las mismas consecuencias que sufrimos quienes o sufren quienes están en el periodismo independiente. Esta crisis ojalá la superemos y como decía ahorita, la superamos también con la integración de todos nosotros a través de los diferentes gremios, procurando inventar o crear imaginarios posibles para poder presentar fórmulas que reivindiquen el ejercicio de esta profesión desde lo legal, pero también desde la integración de la colegiatura. Bueno, a mí me surge aquí, yo soy muy preguntona, ustedes ya lo saben, que yo... Ah, que tú eres periodista, claro. Sí, claro, claro. Además, es lo más fácil. Y me dicen, no, yo hago el papel de periodista y no me pongan de personaje, porque es... No, pero a mí me surge... El periodista cuando está ejerciendo su profesión, así sepa, no dice para que el personaje diga. ¿Cierto? Claro, una de las normas. claro. Es una de las normas. A eso le llamo yo sacarle las tripas al invitado. Sí, claro. Pues un poco escueto, pero pues en mi tierra somos escuetos. Es que escuchándolos a los dos y justamente la idea de tener dos visiones distintas y una mía que además yo gozo de tener mi familia y mi familia me ha respaldado en esta pandemia. Pero si yo no tuviera mi familia en este momento, yo no tendría ingresos, yo no tendría, y la Chambrana sigue siendo porque estamos generando contenidos con mucha responsabilidad, pero a mí no me da pena decirlo. En esta pandemia muchos recursos, o mejor, todos se agotaron. Es decir, no hay manera de sufragar. Si yo tuviera que pagar en este momento a un medio convencional el espacio como lo podía hacer antes de la pandemia, yo no tendría cómo pagarlo, porque los patrocinadores no se vienen con uno para las redes, porque hay que sostener una audiencia, porque uno no puede cruzarse de brazos y decir, no, es que la pandemia me cruzó de brazos, entonces yo irresponsablemente cierro y no le digo a mi audiencia, no le entrego a la audiencia a lo que yo le llamo pues una nutrición desde el ejercicio de informar qué es lo que para mí representa esta actividad periodística. Pero yo me pongo en el papel de las otras personas que además me ha tocado saber de casos muy cercanos que no hay alternativa. Entonces, Colacho tiene su posición privilegiada, Carlos también, pero a la vez hacen parte de un gremio en el que día a día se está analizando una realidad y lo saben. Claro, a mí me llega una persona con hambre mientras yo tengo comida en mi mesa, yo creo que lo más que yo puedo decirles, tome de lo que yo estoy comiendo. Pero aquí estamos hablando de un gremio, porque no solamente los que hacemos parte del Colegio Nacional de Periodistas, sino los que están en todos los gremios, los que no están agremiados y están haciendo un ejercicio serio y están exponiéndose, están yendo. Pero es que antes que no había pandemia también había exposición, ¿sí? A decir de frente las cosas. Hace mucho rato estamos viviendo la carrera de que decir lo que pienso, si es contrario a quien gobierna, es un delito. Y lo está viviendo el periodismo hace mucho rato. Entonces, a lo que yo vengo es que la pandemia lo único que ha hecho en todo esto es sacar a la luz lo que estaba por allá tapadito y que algunos venían sacando, pero que estaban haciéndolo con ciertas restricciones. Pero cómo generar una alianza o cómo generar las propuestas que Carlos plantea me parecen maravillosas, cómo llevarlas a que, por ejemplo, desde una organización como la que está Colacho, una organización como la que nosotros pertenecemos, pueda generar esa sinergia y pueda fluir y brote alguna cosa distinta que permita un halo de esperanza. Mira, Judith, bueno, primero, si me picas la lengua, yo intento no pasarme de calidad y tener un poco de control y ser prudente en informaciones, porque de pronto hasta el cibermedio te lo cierran.
¿verdad? Entonces, viene... Es el miedo, es Sí, el sí, miedo. sí, sí. Una palabra mal dicha Entonces, o inoportuna. entonces, no por afectación particular mía, porque uno dice, bueno, yo estoy por encima del bien y el mal, yo he estado en muchas partes, he superado circunstancias, entonces pues tengo las condiciones como que de sufrir algunas consecuencias de todo esto, ¿verdad? Y los afronto. Pero si nos vamos a la solución estructural, porque lo que estamos hablando de pronto en algunos casos son situaciones coyunturales, resolver pañitos aguas tibias, resolver el tema de la pandemia, listo. Vamos a ver cómo se le consigue unos subsidios a los periodistas o vamos a ver cómo se mendiga para que los entes territoriales entreguen pautas publicitarias a los periodistas independientes o vamos a ver cómo agremiamos, cómo fortalecemos los gremios para que procuren tocar las puertas en el gobierno, que los gobiernos son de turno, Aquí hay una política de gobierno y otras políticas de Estado y tenemos que irnos a las políticas de Estado. Y para cambiar la política de Estado hay que cambiar la estructura del país, hay que tratar de romper con esas estructuras capitalistas y neoliberales que tenemos y monopólicas que tenemos en este país. O sea, este asunto es del modelo económico nacional, que tiene unos soportes ideológicos, eso es claro. Pero ¿cómo vamos nosotros a procurar resolver unos temas? Por ejemplo, de que se le entreguen en las tortas publicitarias de las grandes empresas, se le entreguen pautas a los periodistas independientes, si la Constitución no los obliga. Es cierto, no los obliga porque ellos son los dueños de las empresas y aquí como se respeta la propiedad y el individualismo, pues ellos deciden a quién pautan y a quién no pautan y ellos van a pautar es a quien les interesa, en este caso a los mismos medios monopólicos que son los que tienen, digamos, cautiva a la gran audiencia nacional. Entonces, eso no va a ser posible si no hay un cambio de estructura del país, del modelo económico del país que impida el control monopólico, por ejemplo, de la publicidad, la torta publicitaria tanto pública como privada y que establezca unos límites y establezca unas oportunidades con unos porcentajes para los medios independientes reconocidos y sobre todo también para los medios comunitarios acreditados. Entonces, son soluciones estructurales, pero yo decía ahorita, para conseguir esas soluciones estructurales tenemos primero nosotros también que unirnos en consecuencia dentro de los diferentes gremios que existen en Colombia, que yo decía hay 5 reconocidos a nivel nacional, puede establecer entre todos la Colegiatura Nacional de Periodistas. Repito, porque una vez hubo una confusión en un encuentro nacional en Tolú, que cuando yo hablo de colegiatura no hablo del colegio, una cosa es el Colegio Nacional de Periodistas, que es el gremio al cual nosotros pertenecemos, y otra cosa es la colegiatura, es decir, unir todos los gremios en una gran confederación que una esfuerzos para procurar con el Congreso de la República y con el gobierno nacional o procurar reformas estructurales en quienes dominan este país para poder reivindicar realmente el ejercicio de esta profesión, que no es un invento, no es un invento. Nosotros vemos modelos que se dan en otros países. Por ejemplo, a pesar de toda la crisis del narcotráfico que tiene México, México es uno de los países donde más se protege desde el Estado el ejercicio del periodismo y el ejercicio del arte, de la cultura, especialmente de la música. México sí tiene eso, ¿verdad? Bueno, hay otros países donde se ha avanzado bastante en esto, como en el Ecuador anterior, como en Argentina, donde existen los colegios nacionales de periodistas reconocidos por el Estado y que obligan a que no haya tanta monopolización de las tortas publicitarias, sino que también se tenga en cuenta a los medios independientes. Es decir, hay fórmulas, pero toca de todas maneras tocar puertas con los colegas, con los gremios, insistir, no desgastarse, no cansarse tampoco, para que esto se dé y a partir de ahí pues procurar ahí sí acercarse al Congreso. Cada uno de nosotros tenemos congresistas amigos de diferentes regiones, lo he dicho 500 veces. Si hay un proyecto de ley que alguien presente y que sea posible de que camine, pues hacer el lobby con los congresistas amigos nuestros para que eso camine y después habrá que hacer el lobby con el gobierno nacional también para que camine y si eso no camina por los intereses de los gremios económicos privados, pues de todas maneras entonces comenzar nosotros dentro de nuestros propios medios pues hacer todo el andamiaje informativo suficiente para que ellos sientan que nosotros sí tenemos poder. No es que seamos el cuarto poder. Yo siempre repito una frase que me copio de mi colega Narváez de Sucre, de que nosotros no somos el cuarto poder. Eso dejó de existir desde la Revolución Francesa, de que
los tres poderes públicos y nosotros el cuarto poder, no. Nosotros somos el poder frente al poder, ¿verdad? Porque tenemos que tener elementos de resistencia y de transformación, y eso no nos da el cuarto poder, eso nos da es un poder frente al poder público, y nosotros tenemos que acudir a ese poder frente al poder público a través de los micrófonos, de la pluma y de la internet, para poder sensibilizar a quien verdaderamente tiene el poder y acepte la propuesta nuestra de reivindicación de nuestra profesión. Definitivamente me atrevo desde mi ignorancia a concluir que hay que aunar esfuerzos, hay que hacer un trabajo conjunto, no solo de gremios periodísticos, sino de amigos en el gobierno, de amigos sobre todo en el Congreso. Y nada, ponernos la camiseta y sentirla y sudarla y echar para adelante este tipo de iniciativas. Yo no sé, a mí desde La Chambrana me gusta ser propositiva. A mí me encantaría que esta sea la primera de otras conversaciones, Carlos y Colacho, y con otros invitados también, en el que abramos este debate público a través de las redes también, a través de nuestros cibermedios también y de nuestro compromiso también de edificar desde la información que estamos entregando. Es como lo que más me gusta y es como siento que tiene que ser, por lo menos en mi caso, y generar como ese papel en blanco allí, que hoy empezamos a escribir esos primeros renglones y que bueno, que otros medios vayan generando también o cantando este eco y poder empezar unas tareas que ya han empezado varios gremios, pero que tenemos definitivamente que fortalecer. Yo los quiero invitar a terminar con música. Yo sé que estamos hablando de temas álgidos, pero no le hace falta como el guapachero. Oye, dos cositas antes de escuchar la música de... Al final, tranquilo, decano, que es al final. Dos cositas antes de escuchar la música de Colacho. Me gusta la forma como lo estás llamando, porque bueno, suena más a la provincia de Padilla. Dos cositas. La primera es que no avanzamos en un tema que es la resiliencia a través de los medios y de la información y del manejo que le estamos dando a todo esto de la necesidad de la agremiación. O sea, tenemos que ser resilientes. Y toda esta lucha es precisamente con la condición de tener la capacidad de resiliencia y procurar encontrar salidas a la crisis. Y lo segundo es lo de la chambrana, ¿qué significa? Porque aquí en la costa esa palabra no nos es muy común, ¿verdad? Le voy a contestar a los amigos de la costa. Yo la conozco porque también se la pregunté hace mucho tiempo. Tenía la misma inquietud que tú cuando la primera vez que fui a Armenia. Le dije, oye, ven acá, a mí me cuentas de una vez qué es este cuento de chambrana. Y a mí me lo contó muy bien. Además en ese momento, Colachi hizo una puya, fue un jingle que tuvimos mucho tiempo y nos perdió en un computador que nos dañó. Bueno, la chambrana, Carlos y Colachi, para todos, la chambrana es esa reja que encierra los corredores de las casas de arquitectura paisa. Esa chambrana tiene un significado muy especial, y es que esas rejas tenían la tarea de proteger que no se cayeran, de generar un espacio social en el que compartían. Aquí viene lo más lindo. En esa chambrana, esa rejita que inicialmente era hecha con macanas, madera de macana o madera de palos de café, redonditas así muy irregulares, ahí pues las tapaban acá arriba, las cerraban con un barrote de madera también, y ellas hacían las veces de reja y protegían. Ahí se paraban don José y doña María todas las tardes en la finca. Entonces José le decía a María, María, anda, tráete una taza de café con una de esas arepas grandes que vos hiciste de maíz amarillo hoy. Y se empezaban a comer su maicito, su arepita con su café. Entonces cuando iba pasando el vecino, le decía a José a María, María, Juanito ya está como creciendo, ese muchacho pinta bien para ser el marido de Pepita, ¿no? Y entonces ahí elegían a los maridos de sus hijas, elegían a las esposas de sus hijos. La nobleza europea. Pues. Claro, entonces José le decía a María, mira, del palo de mango al palo de guama, cuando se case María, cuando se case Pepita, ahí ese pedacito de tierra lo damos a ella. Pero también venía el gamonal del pueblo y le decía, bueno, José, hay tanta plata, necesitamos poner alcalde, ¿a quién se le ocurre? Entonces las historias de los pueblos transcurrían detrás de una chambrana. Por eso el programa nuestro se llama La Chambrana. Además es un homenaje a la cultura cafetera hace mucho tiempo, y la verdad es que detrás de una chambrana uno charla, conversa, entrega información, se toma un buen café. Yo no sé, es que la próxima les doy el cafecito, de verdad, cafecito de Salento.
Y esa es la historia de la aquí está, chambrana. aquí está. Ah, entonces todo transcurría detrás de la chambrana. Entonces esa es la verdad por la cual hace ya cerca Interesante, de interesante. 18 Ahora años te asumimos agradezco este y me gusta la nombre. explicación y la forma como lo explicaste y cómo es esa cultura. Sobre todo de Salento, un pueblo que yo también conocí, que es muy bonito, lindo. Hay que ir a andar Ah, descalzo en el Valle de Cocora. muy Bueno, bien. Sigue, yo los síguelo. voy a invitar para que continuemos en otra oportunidad, eh, invitemos otros amigos y hagamos de esto. Yo propongo, es decir, yo pongo a disposición las plataformas de la Chambrana para que esta conversación se convierta en una tarea de muchos. No, indiscutiblemente interesante, interesante. Te invito a que con un tiempo prudente donde revisemos temática y todo, también invites entonces a los presidentes de los diferentes gremios nacionales. Fecolper, no sé quién está de presidente ahora, pero Ya Carlos están Julio, agendaditos, te cuento. Carlos Julio Castellano está en ACOR, Emil está en el Colegio Nacional de Periodistas, no sé quién está en el colegio, en el Círculo de Periodistas de Bogotá, pero podría ser un encuentro virtual de todos a ver cómo retomamos el tema de la colegiatura, Pues ¿verdad? yo me ¿Cuál doy a sería la tu tarea plataforma interesante para eso? y le adelanto a los dos y a la audiencia, ya inicié esos contactos, ya tengo contacto con dos personas, de pronto me hacen falta unos que no tengo los contactos, pero si me los compartes, porque ya Muy tengo bien. dos personas disponibles, estamos es pendiente de que los otros lleguen, porque también soy amiga de que esto tiene que hacerse con las cabezas visibles de las organizaciones y empezar una tarea de ahí para abajo con todos los asociados. Creo que es un trabajo de todos y pienso que es momento de hacerlo. Hoy día una de las grandes enseñanzas que a mí me ha traído esta pandemia es la importancia de generar actos concretos de amor en torno a lo que estamos haciendo y unirnos para pelear una buena situación para todos. Creo que es un acto concreto de amor por el gremio periodístico, indistintamente al colectivo que pertenecemos cada uno. Sí, incluso Judith, todavía no me alcanzo a explicar por qué a los periodistas le, les quitaron la tarjeta profesional y por qué se la siguen negando. Si es que los periodistas también van a la universidad, también se preparan y también están reconocidos a través de esa institución por el Ministerio de Educación, que hasta donde entiendo es el que concede las Colacho, tarjetas profesionales. Sí, Colacho, te señor. puedo explicar eso porque estuve en el debate desde el Congreso de la República. Te puedo Ajá. explicar eso, lo de la tarjeta. Es que una cosa es que el gobierno reconozca la actividad del periodismo como profesión, que fue la que se logró con la ley del cual yo fui el autor de esa nueva ley. Y otra cosa es la tarjeta, la acreditación. Se estila es que la acreditación de profesiones liberales, como el caso del periodismo, en Colombia hay muchas profesiones liberales, no es lo mismo que el derecho o la medicina o la contaduría pública, que son profesiones donde el Estado tiene que tener una observación permanente porque se corre mucho riesgo. Por ejemplo, el derecho hay que someterlo a todo un proceso, digamos, de control judicial que tiene que ver con el comportamiento incluso penal de las personas. En el caso hay penalidad, hay cárcel. Entonces sí tiene que estar más controlado por el Estado, así que la tarjeta profesional de abogado la da el Estado, igual con la medicina, imagínense ustedes, pues que fuera más libre la tarjeta profesional de médico. Entonces también la establece el Estado directamente y con el contador público. Pero las demás profesiones, la sociología, la psicología, la administración pública, todas esas profesiones, la acreditación la dan las colegiaturas que la Constitución lo permite. Agremiarse en colegiaturas, las profesiones liberales, como el caso nuestro, se agremian en colegiatura y la acreditación, que es lo que tú llamas tarjeta, la da esa colegiatura. Entonces nosotros, si logramos la colegiatura, el registro nacional como colegiatura, pues entonces ya ahí sí se permite que sea la colegiatura la que acredite la actividad de la persona que va a cumplir ese ejercicio periodístico. Allá donde tenemos que apuntar nosotros, y por eso yo insisto en que lo primero que debemos hacer es buscar la forma de constituir la colegiatura nacional y a partir de ahí sí tenemos una acreditación registrada por el gobierno nacional. Mientras tanto estamos dispersos y aquí acredita como periodista o gradúa como periodista cualquier medio dice yo tengo mi medio
como quiera, comunitario, internautico, y yo entrego este carnet a la persona que va a cumplir mi función en la fuente de información, haya estudiado o no. Y las universidades también están graduando no solamente comunicador, sino también periodista, ¿verdad? Y entonces, ahora con Internet, pues cualquiera, Internet, Facebook, Twitter, Instagram, que están graduando periodistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar eso, ¿cierto? Pero ¿cómo lo evitamos? Si nosotros todos los gremios nacionales nos unimos, y los gremios nacionales existen registrados. Entonces, es una primera fase que hay que hacer unos conversatorios iniciales. Bueno, ya lo habíamos intentado en el pasado, hace 2 años, pues ahora con la pandemia nos limitamos bastante, pero creo que hay que insistir, y la idea de Judith de invitarlos a través de su plataforma para seguir debatiendo y después hacer un encuentro presencial en alguna parte, pues eso es un buen camino para después entrar a tocar puertas en el Congreso y en el gobierno nacional para el reconocimiento. Pero la tarjeta profesional nuestra no la puede entregar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicaciones, sino que es la colegiatura la que tiene que entregarla. Eso está en la Constitución Nacional. Una buena claridad y oportuna, Colacho. Claro. Bueno, les decía, señor. Entre otras cosas, nosotros tenemos la que nos ha entregado el Colegio Nacional de Periodistas, ¿no? Pues si me permiten, yo por aquí tengo, que creo que también la debe tener Colacho. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Esa te da nostalgia, Colacho. Pero mucha. Y digo, no he salido a tirar piedra porque yo la tengo. Cuando yo inicié mi actividad y mi ejercicio ya en el campo, justo ese año fue abolida la tarjeta profesional. Imagínate. Yo tengo también esta, ¿cierto, Judith? Sí, esa la amamos. Sí, claro. Es la nueva nuestra, la del Colegio Nacional de Periodistas, que está registrada en el Ministerio del Trabajo. Nada más hay 2 gremios que registran en el Ministerio de Trabajo sus acreditaciones, que es el Colegio Nacional de Periodistas y el Círculo de Periodistas de Bogotá. Son los únicos que están autorizados para acreditar ante el Ministerio de Trabajo sus credenciales. Bueno, entonces quedamos en que nos reunimos una nueva oportunidad aquí en La Chambrana y seguimos el debate, mi querido Carlos y Colacho. Aquí en La Chambrana de manera presencial, Carlos y Ramos. Bueno, sí, yo he tenido la suerte de estar allá. Esto es un encuentro sincrónico, esto es presencial, pero apoyado por tecnología. Sí, claro que sí. Adiós, gracias. ¿Qué sería de nosotros los periodistas si el COVID nos hubiese tomado de otra manera? Por lo menos yo creo que sin tecnología, ¿no? Esto hubiera sido lo no visto. Entonces, creo que a Dios gracias también tenemos que agradecer que el momento, Dios sabe cómo hace las cosas, Judith y Carlos, y yo creo que nosotros también hemos sido favorecidos en medio de toda esta difícil situación en que estamos los periodistas. Bueno, mientras vamos conversando acá, yo voy a preparar, porque es que este hombre que tiene, espero no hacerlo mal, y si lo hago mal, no sé que no. Este hombre que tenemos, Carlos, a bordo con nosotros también, es autor de varios temas musicales. Sí. Y esos temas musicales pues han sido interpretados por muchos artistas, y entonces yo voy a tratar de que aquí, bueno, creo que compartí el que no era, voy a repetirlo aquí, a ver, lo voy a quitar. Bueno, esto también nos deja a nosotros de... Tranquilo, ese duendecillo es normal. Sí, claro. Entonces, lo que quiero es compartir, voy a listarlo primero acá, lo que quiero es compartir uno de los temas que Colacho ha sido autor de él, y a mí me gusta porque de verdad el guapacheo, a mí me gusta el guapacheo hace falta, que ya lo tengo. Bueno, vea, me va a comer la panela. Parte de eso, no, esto hace parte de eso, Judith, igual. Bueno, en La Chambrana todo sucede al natural, eso sí ya lo tenemos claro. En todas partes sucede, y bueno, eso es la tecnología, así es.
Yo esta mañana no me podía conectar y justo a la hora en punto y Judy mandándome ya los gritos, los alaridos por el celular y entonces no, me tocó por el celular y yo quería haberlo hecho por el computador. Bueno, aquí ya lo tengo, Bueno, vamos a y se los voy a poner porque este es uno de los temas que Colacho ha compuesto y que lo interpreta Peter Manjarrés. Ahí está, para que lo goce, Carlos Ramos. Y toda la audiencia de La Chambrana. ¿No tiene sonido, Carlos? No tiene audio, no tiene audio. No tiene audio, no, sí. Pero se ve bueno, ¿no, Carlos? Sí, claro, se nota. ¿No lo están Imagínate tú, escuchando? No. No lo estamos se está escuchando. A ver, vamos a ver qué le hice mal. Ponte otro ahí. Ahí ya viene. No, ese sonido no se escucha. Sí, ya lo vamos a... Hubieras picado otro en YouTube que con el mismo nombre, Rey de las Mujeres, y ahí te salen otras versiones que vamos a mirarlo, vamos a... Que a lo mejor sí tienen buen sonido. Porque Carlos está con la incertidumbre. ¿Qué será lo que...? Está antojado de ponerse allá a guapachar Sí, claro, y yo aquí bueno, pues, dejándolo antojado. sí. Bueno, además de todo, bueno, les pido excusas por ahí por el tema del sonido, no sé qué me pasó aquí. Pues mándanos el link o ahorita me mandas el link y yo los escucho con mucho gusto, todos. Pues ya los voy a no, ya se los voy a poner aquí en el enlace a todos para que lo puedan ver, o quizás más bien lo haga directamente desde el YouTube, porque no quiero dejarlos no quiero quedarme con la deuda. Sí, además la audiencia tuya también está con la inquietud y dice... Ellos saben que yo les pago. Sí, entonces están diciendo, bueno, pero dijo que ese señor y que tenía unas canciones y que se las habían grabado y cuando fueron a darle al botón no salió, entonces, por eso es que en las parrandas... Imagínate qué, Carlos. Yo te mandé por el chat este privado que tenemos aquí, te mandé mi celular para que... Entonces me mandas el tuyo y me mandas los links. Claro. Dale, ya lo tienes ahí en el chat. Vamos a ver si aquí no sale ya. Esta es una letra. Vamos a ver. Sí, por ahí ya sonó. Por ahí ya sonó. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Eso es, en parte es algo de la autobiografía, Carlos. Sí. Sobre todo en el estribillo, ¿no? Y yo no soy bonito, pero todas las mujeres quieren que les dé un besito. Ahí viene Peter Manjarrés, de la autoría de... Vamos a ver. Ese es para que lo escuche la audiencia, porque pues nosotros lo hemos escuchado bastante. Ese es uno de los que más le ha pegado a Peter Manjarrés. Sí, señor. Muchas gracias, Carlos, por ese... o sea, ese tema es autobiográfico, ¿no? sobre todo en esa parte donde dice, yo no soy... algo así, Carlos. Yo no soy bonito, yo no soy... Es que esos son de las anécdotas y de la historia de las canciones, Carlos, que resultan interesantes. O sea, justo yo estaba sentado en un sofá y de un lado estaba una niña muy bonita y del otro lado otra. Y entonces llegó otra ahí como con medios celosa y dijo, ¡ay, mírenlo! Y parece el rey de las mujeres. Entonces, una de ellas, pues entonces me echó el brazo y dijo, sí, él es nuestro rey. Entonces, ella dijo, sí, claro, como es tan bonito. Entonces me quedó la vaina en el momentico. Y entonces ellas, una me dio un beso y la otra también, nomás por picar a la otra. Y yo me paré del sofá cantando la canción, Carla. Dice, y yo no soy bonito,
pero todas las mujeres quieren que les dé un besito. Y yo enseguida, el otro día que llegué a la oficina, les canté la canción y eso se reían y fregaban. Y bueno, el día que tuve la oportunidad de hablar con el manager de Peter, le conté y el man me dijo, cántame una canción, me dijo, porque yo le dije, hey, dile a este man que, porque yo conozco al manager y entonces somos amigos. Y me dijo, no, hombre, es que esto no es de recocha, esto es serio. Y le dije, pero mira, y le canté la canción y me dijo, no, déjame, llamo a Peter de una vez, me lo pasó al teléfono y le canté la canción a Peter por teléfono. Y Peter me dijo, por favor, vuélvamela a cantar y vuélvamela. Se la canté 3 veces porque se quedó emocionado. Y él de una vez dijo, yo grabo esa canción y bueno, resultó afortunadamente, sí. Pegó, qué bien, te felicito, de verdad. Las diferentes facetas que manejan nuestros colegas. Bueno, yo les quiero proponer lo siguiente, o sea, aparte de la propuesta que ya hice, le prometo a mi audiencia tener aquí a Colacho, aquí en La Chambrana, con todas sus producciones, con todas sus composiciones, y además para que nos vuelva a compartir una puya para La Chambrana, que es una tarea que tenemos pendientes. Claro, sí. Carlos, Colacho, lo bueno nos dura poco, aunque hoy nos extendimos un poquito más, pero vale la pena. Yo quiero agradecerles desde mi corazón, desde mi alma, que es como sé agradecer, por aceptar esa invitación. Y de antemano les agradezco continuar en la tarea que hemos propuesto acá, porque me parece que tenemos una labor que realizar. Y me gustaría mucho, bueno, tenemos saludos acá de algunas personas, y me gustaría mucho que avancemos en ello, de verdad. Carlos, de pronto haya que ir a Barranquilla y allá llevaremos las cámaras y los micrófonos de La Chambrana seguramente. Y podremos hacer muchas más actividades porque de esta vamos a salir avantes todos y de la mano, con actos concretos de amor. Decano, muchas gracias. Yo sé que ya no es decano, pero para mí sigue siendo mi decano favorito. Muchas gracias. Tiene varios títulos. Un buen abrazo a Colacho y también nos veremos entonces en Valledupar, ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad. Ojalá. Yo he ido varias veces con Todelar, transmití varias veces el Festival Vallenato y después fui en otras oportunidades. Y siempre una de las fiestas que más me encantan de Colombia es el Festival Vallenato. Lo sentimos mucho, no tanto por lo regional, sino también por lo nacional. Y Judith, ten en cuenta indiscutiblemente que este trabajo que hoy propusimos aquí es prácticamente parte de mi proyecto de vida. Yo seguiré insistiendo en la Colegiatura Nacional de Periodistas, en la reivindicación legal del ejercicio del periodismo. Creo que se lo merece. Para procurar la verdadera libertad de prensa en Colombia hay que tener reivindicaciones que lo permitan, si no seguimos dependiendo de los grandes monopolios y de la mendicidad a los entes territoriales para que nos den allí una pequeña pauta y subsistir. Y eso no es digno para una profesión tan interesante, tan importante como es la de suministrar información y categorizar esa información como bien público. Así que seguimos trabajando en esto y te agradezco y desde aquí pues también le mando un saludo muy efusivo a toda la audiencia que tuvimos en la mañana de hoy. Colacho, un gran abrazo también. Muchas gracias, Colacho, Carlos. Muchas gracias también a ti por aceptar esa invitación. Espero que nos acompañes en una próxima oportunidad, ya no para hablar del tema periodístico, sino de esa parte artística, de esa otra faceta que tienes para compartir con toda la audiencia, no solo nuestra, sino con todo tu entorno. Oh, qué bueno. Sabes que eso me fascina, me encanta. Y bueno. Así te ve preparando la puya para La Chambrana. Claro, no, claro que sí. Y bueno, a Carlos también, qué gusto volverlo a ver. Hacía muchos años desde que nos presentó Jorge Luis, no nos encontrábamos y bueno, un gusto grande. Un gusto también para toda la audiencia, mi saludo especial y que sí que un día de esto, después que salgamos del COVID, ya Judy me ha invitado para que vaya hasta Armenia y esté allí conversando con todos y cantando, que es lo que más me gusta. Bueno, a toda la audiencia de La Chambrana decirles, a quienes llegaron tardecito y empezaron a ver a mitad del programa, él sigue colgado acá en nuestra fanpage y mañana va para nuestro canal en YouTube, así que no hay excusa para que no participen de este conversatorio. Y si quieren dejar los comentarios, déjenlos, que aquí hacemos la tarea de llevarle la razón a nuestros invitados.
y es un ejercicio que no vamos a parar de hacer. A todos, un beso grande, un abrazo desde el alma, Carlos, Nicolás. Un saludo, un abrazo. Y a todos los que han estado en sintonía, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en La Chambrana. Y recuerden, queremos vivir la vida desde el amor. La Chambrana. Dirige Judith Cartagena.